Pues muchas gracias, Óscar. Pues si os parece, seguimos con este tema. Hemos visto los usos productivos ligados a la agricultura, al parque empresarial, y ahora pues vamos a ver los usos productivos ligados a la industria, a la fabricación de ladrillos en Oliva. Es un emplazamiento que propone la Generalitat Valenciana en colaboración con el Ayuntamiento de Oliva. Lo va a presentar Juan Ramón Porta Sancho, que es arquitecto técnico del Ayuntamiento de Oliva. Y sí, aquí hacemos un viaje otra vez muy distinto al que hemos hecho antes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Voy a explicarles un poco cuál es el compromiso municipal, la propuesta, el ámbito de actuación, las características de la zona, sus potencialidades, los actores relacionados y el encargo que pretendemos. El Ayuntamiento asume los postulados de Europan y tiene la voluntad política de asumir el emplazamiento de este concurso. ¿Por qué? Pues por la necesidad de proponer un nuevo modelo de ciudad que aborde los retos futuros, dejar atrás los modelos que hemos tenido y que no han sido muy exitosos, para afrontar los retos urbanísticos y de planificación territorial municipal y proporcionando un proceso de debate que aporte ideas y propuestas. El objetivo, por tanto, es queremos someter el ámbito propuesto al debate de ideas innovadoras que generen nuevas dinámicas urbanísticas. Estas nuevas dinámicas se basan en la sostenibilidad económica y medioambiental, en el respeto al patrimonio arquitectónico e ingenieril, diversificación de usos compatibles, participación ciudadana y movilidad basada en los desplazamientos no motorizados. Coincide en el tiempo que ahora mismo, la semana que viene, vamos ya a contratar la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio. La adecuada gobernanza del sistema adoptado y la innovación basada en la formación profesional de alto rendimiento. Este es el valor principal que consideramos añadido. Por tanto, necesita la regeneración del borde sur del principal núcleo urbano. Esta regeneración, con esta regeneración se pretende transformar la zona degradada, la innovación urbana vinculada a la identidad del lugar y del entorno, establecer un tejido productivo dentro de la ciudad, adecuar la conectividad. Para el que no lo sepa, Oliva es una ciudad que está situada en la Comunidad Valenciana, justo en el límite entre las provincias de Valencia y Alicante y en el límite también entre las comarcas de la Safor y la Marina. Para mí, para muchos, es una de las comarcas más bellas de la Comunidad Valenciana. Como estaba diciendo, el ámbito de actuación es en el principal núcleo urbano, que es la ciudad de Oliva, concretamente en la parte sur, ¿no? Ese sería el área de reflexión, como estaba diciendo, es el borde sur de la ciudad. Y en ese área se inscribe el área de proyecto, que es donde antiguamente se ubicaban antiguas fábricas de ladrillos, ladrillades. El área de proyecto de unos 178.000 metros cuadrados es esta que ven aquí reflejada. Es una antigua zona industrial con una fuerte identidad y es un área de transición entre la ciudad, el medio rural y el medio natural. Este plano, que es del plan general, podemos ver que el área contiene, si consigo apretar esto, la zona de suelo urbano de sustitución de edificaciones y usos, a la que le hemos añadido esta manzana del casco antiguo. Es decir, que esas dos zonificaciones entran dentro del área de proyecto. El plan general preveía esa sustitución de uso industrial para pasar al uso residencial, el desarrollo del área mediante 8 unidades de ejecución, en la que dentro había unas zonas verdes vinculadas a las chimeneas y un dotacional escolar. Ya podemos ver un poco el porqué del fracaso. Hay que ver que hay manzanas, bueno, en este caso no se aprecia bien, en el plano anterior se veía un poco mejor, sobre el mismo barranco.
que lo cruza de oeste a este. Como he dicho, es un antiguo núcleo industrial ceramista que tuvo su máximo esplendor en los años 70 del siglo pasado y que es la herencia de una tradición ancestral de producción ceramista en Oliva. En Oliva se produce cerámica desde la época de los romanos. Aquí están las muestras de los yacimientos del horno romano y de las terracerías romanes. Dentro del área hay antiguas viviendas, muchas de ellas abandonadas y algunas con cierto interés arquitectónico, como esta, por ejemplo, de aquí, que es racionalista y que está actualmente en uso. Y el fracaso del plan general, hay muchas razones. Yo apunto principalmente a la evolución misma del sector de la construcción, a la tipología empresarial. La mayor parte de estas industrias eran de carácter familiar. De hecho, la única que sobrevive, que es esta, fue porque en los años 80 los trabajadores acordaron con el anterior propietario de crear una cooperativa, y también la inacción de la administración, es decir, no eludimos nuestra responsabilidad. La consecuencia, 10 chimeneas protegidas por el plan general, con sus respectivos hornos no protegidos, la inexistencia de perspectivas de desarrollo, el abandono del suelo y de las edificaciones. Y hay que tener en cuenta de que esa zona, medioambientalmente, es una zona con un microclima especial, un microclima que es tremendamente apto para residir, y precisamente el microclima es lo que, entre otras cosas, lo que ha favorecido la existencia de estas fábricas de cerámica, porque permite un secado muy adecuado del material previamente a introducirlo en los hornos para su cocción. En cuanto a la orografía, hay que decir que la zona que está aquí está orientada al sureste y está rodeada de montañas que la cobijan, evitando las maldades de los vientos dominantes. Y esas mismas montañas vierten sobre ella sus aguas. De hecho, uno de los principales problemas que tenemos es el barranco del Riu de les Frares. Y evidentemente, pues el tema de la escorrentía es un tema muy a tener en cuenta. Otro tema muy a tener en cuenta, evidentemente, es la conectividad de la ciudad. Hay que tener en cuenta que si esto es el borde sur, pues hacia alrededor del Parque Público Santana, que es una montaña, se desarrolla el resto de la ciudad. Urbanísticamente, en la actualidad, está rodeada por una zona de ciudad-jardín, no lo que se entiende como ciudad-jardín, pero el nombre es suelo urbano ciudad-jardín, ocupada pero no desarrollada urbanísticamente. Un apéndice del casco antiguo, el Parque Público Santana, una zona con casas construidas de forma legal y la parte del ensanche. Y evidentemente, pues toda la parte de suelo no urbano y esta pequeña montaña, que la parte no cultivada, pues está como zona suelo urbanizable protegido montaña. Como hemos comentado, la conectividad no solamente es importante respecto al resto de la ciudad, sino también respecto al exterior. Ahora, cerca pasa la AP7, en el que está previsto que esperemos que se desarrolle cuanto antes la salida sur, que es la fase 1 de la variante de la Safor. Está la carretera comarcal que une Oliva con Pego y está la Nacional 332. Y evidentemente ese es un factor muy a tener en cuenta. El área de influencia, que sería más o menos este círculo que hemos marcado aquí, tiene una serie de elementos externos que se deben de tener en cuenta en el área, como son, si esto es el área de proyecto, viene a ser aquí, pues son las antiguas minas de arcilla, que se encuentran a menos de 1 kilómetro del área de proyecto, el Parque Natural del Marjal Pego-Oliva, la zona de montañas y el mar, o sea, la playa, cómo no. Evidentemente, son cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta en este proyecto. Después veremos un poco el porqué. También el cementerio municipal, porque por el área de proyecto
es el área por donde transcurre el tráfico rodado y peatonal de acceso al cementerio. En definitiva, el área tiene una serie de potenciales que podremos resumir en que es idónea para fomentar la diversidad funcional, residencial y productiva por tradición y por ubicación respecto a la ciudad, al término municipal y a las principales vías de comunicación. Es propicia para fomentar la innovación ligada a los principales sectores productivos del municipio mediante la formación profesional. Está enmarcada por zonas urbanas que presentan vulnerabilidades graves, como el casco antiguo, la zona de la Carrasca, por lo que la actuación debe ser un revulsivo para ellas. Y es un área urbana de transición con el medio rural y con el medio natural, donde ya hemos visto que hay elementos muy importantes. No hay que olvidar que Oliva, como municipio, Oliva es un municipio eminentemente agrícola y, por tanto, las oportunidades que esto ofrece. Oliva cuenta con una posición geográfica interesante que permite la captación de nuevas ideas de desarrollo futuro, principalmente vinculadas al ocio y al turismo, por encontrarse prácticamente equidistante a las dos capitales de provincia próximas, Valencia y Alicante, por lo que dispone del marco de las macroinfraestructuras de primer orden que éstas ofrecen. Es decir, tenemos dos aeropuertos a una hora, dos grandes puertos de Valencia y Alicante, aparte del de Denia y el de Gandía, los de Valencia y de Alicante a una hora, Gandía y Denia media hora. En definitiva, tenemos esas infraestructuras muy próximas. Y por otra parte también, Oliva se constituye en la puerta de acceso a las comarcas interiores. Hemos visto antes en las zonas de montaña esos valles interiores que son muy importantes y que justamente se accede desde el área de proyecto. Bien, entonces el ayuntamiento, pues evidentemente conoce las inquietudes de los propietarios de los inmuebles de la zona, las posibilidades de uso mientras se realiza el desarrollo, la conservación y mantenimiento de los edificios, principalmente las chimeneas. La movilidad en la zona actualmente restringida por el incompleto desarrollo urbano, la degradación de los edificios residenciales próximos. De hecho, tenemos justo enfrente de la manzana que hemos comentado del casco antiguo, hay un edificio afectado por aluminosis con gente con pocas posibilidades y es un problema que tenemos que afrontar. No en este proyecto, pero nos puede servir de revulsivo. Y, en definitiva, también las pocas perspectivas de futuro. También conoce las necesidades del sector empresarial. Evidentemente, los promotores necesitan suelos para poder desarrollar productos novedosos y, en general, pues, disponer de mano de obra cualificada. También las demandas de la sociedad local, que quieren una solución lo más rápida posible. De hecho, el barrio se ha manifestado claramente en las fallas. Con las críticas que hacemos, estaba muy bien criticado todo el tema del área de Rejolars. Y también, pues, por tanto, quiere un nuevo y importante y diverso estímulo económico para la ciudad. Quiere involucrar al ayuntamiento. De hecho, hemos tenido reuniones con propietarios, con docentes, con empresarios tanto del área como de polígonos industriales dentro del municipio, con empresas vinculadas al sector agrícola, con cámaras de comercio, asociaciones de barrio. Estuvimos en la universidad hace 15 días presentando el emplazamiento y, por tanto, el ayuntamiento al final lo que quiere es encargar un plan director de desarrollo urbanístico del área de Rejolars, ¿vale? En el que, evidentemente, eso pues, generará proyectos urbanísticos y proyectos arquitectónicos. Bien, ese plan debe de responder a cuestiones esenciales que fomenten el objetivo. Cómo llevarlo a cabo, las posibilidades de su implantación inicial mediante la ejecución de un proyecto emblemático, determinar el tipo de actividad a incorporar a la zona y a la ciudad con el objetivo de mejorar la relación entre la ciudadanía, conseguir habitar el territorio productivo y producir en un entorno residencial facilitando el arraigo social, tener en cuenta que es una zona, las zonas próximas eran las zonas más marginales, hasta hace poco eran las zonas más marginales de Oliva, gestionar adecuadamente las tensiones que puedan generarse por las nuevas relaciones entre producción y vida urbana. De hecho, hasta los años 80 Oliva era una ciudad productiva y el querer desplazar
esas actividades que eran molestas a polígonos industriales es lo que ha llevado al modelo que actualmente tenemos y que no podemos decir que es exitoso totalmente. Integrar todos los ciclos productivos considerando la distribución, los residuos generados y el consumo, procurar ciclos diversos en el contexto local y en el comarcal articulándolos con una ecoescala mayor, implantar una movilidad urbana totalmente sostenible incluyendo la perspectiva de género, procurar una tipología edificatoria compatible con el objetivo final, recuperar e integrar aquellos elementos del patrimonio ingenieril por ser emblemáticos, es decir, esas antiguas fábricas. Hay elementos que pueden recuperarse para reutilizarlos. Todo eso nos interesa mucho. Completar la conexión interurbana, ya lo he comentado antes, y mejorar la conexión con otros núcleos urbanos para que ese área tenga un sentido supramunicipal. Y un elemento muy importante que con todo lo que estaba hablando le iría afectando de una forma transversal es que pretendemos habilitar un centro de formación profesional de alto rendimiento que colabore a la innovación de los sectores productivos, como son principalmente, pueden ser otros, pero principalmente el agroalimentario, el industrial cerámico, el turístico y, sobre todo, la gestión del agua. Nos vamos a enfrentar al problema de, o sea, no es que nos falte agua, ni muchísimo menos, pero hay que gestionarla tanto a nivel de riesgos. En Oliva tenemos un importante riesgo de inundación, tenemos el récord de precipitación máxima en 24 horas, 817 litros el 3 de noviembre del año 87. Y también está proyectándose una macro depuradora con sistema terciario, que todo eso hay que saberlo gestionar porque, entre otras cosas, pues vamos a tener una cantidad de agua tratada para poder regar el campo. Bien, el plan, en definitiva, debe determinar el objetivo definitivo a conseguir a partir de las ideas del concurso, de la participación ciudadana y de la estrategia municipal. Debe fundamentar el objetivo propuesto desde el análisis previo y la determinación de las directrices vehiculares y marcar la estrategia a seguir para conseguir el objetivo mediante la adecuada gobernanza del sistema. Ahora les voy a pasar un vídeo que hemos preparado para que tengan una mejor comprensión de la zona. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por la atención. Estoy a la disposición. Gracias, Juan Ramón. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren aclarar algún punto que haya quedado a lo mejor incierto? ¿No? Bueno, en todo caso, están invitados a ver este sitio maravilloso. La visita tendrá lugar el día 10 de mayo. Muchas gracias, Juan Ramón. Y ya